El millonario árabe llegó furioso a la recepción. Nadie lo entendía, ni una palabra. Los recepcionistas lo miraban confundidos. El ambiente se volvía tenso, hasta que una simple empleada apareció con una taza de té y le habló en su idioma. En ese momento, el hotel se congeló, y lo que parecía un malentendido cualquiera, fue el inicio de una historia llena de secretos, traiciones y una verdad que llevaba años escondida. Suscríbete al canal si amas historias. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Me encanta leerlos. Eran exactamente las 8:12 de la mañana cuando algo rompió la rutina impecable del Hotel Alhambra Palace, uno de los más lujosos del centro de Madrid. Adentro, todo marchaba como siempre, recepcionistas con sonrisas entrenadas, clientes de trajes caros revisando sus relojes de marca, el aroma a café recién hecho flotando en el aire, y ese silencio elegante que solo los hoteles caros pueden mantener, incluso cuando están llenos. Pero ese martes, algo cambió. La puerta giratoria del lobby se detuvo con un golpe sutil. Un instante después, entró él. Alto, imponente, con la piel bronceada por el sol del desierto y envuelto en una túnica blanca que parecía flotar sobre el mármol pulido. Sus ojos, oscuros y profundos, no paraban de moverse. Escaneaban el lugar como si buscaran desesperadamente algo, o a alguien. Llevaba en la mano un papel arrugado, y su andar era firme, casi ansioso. Se acercó directamente a la recepción. Nadie lo esperaba. No había reserva. No había anuncio. ¿En qué puedo ayudarle, señor?, preguntó uno de los recepcionistas, alzando apenas la voz, con ese tono formal que exige el protocolo del hotel. El hombre respondió de inmediato, con voz grave y fluida, pero no en español, tampoco en inglés. Hablaba árabe, rápido, urgente, intenso. El recepcionista parpadeó, sin entender una sola palabra. Miró a sus compañeras, que solo lograron fruncir el ceño y fingir sonrisas diplomáticas. El árabe siguió hablando, más fuerte, agitando el papel en el aire. Su frustración era evidente. Su respiración se aceleraba. Tal vez, ¿quiere sentarse mientras conseguimos un traductor?, sugirió otra recepcionista, sin dejar de mirar de reojo al gerente. El hombre negó con la cabeza. Luego golpeó suavemente el mármol del mostrador con la palma abierta. No fue un gesto agresivo, pero sí lo suficientemente firme como para que todos en el lobby lo notaran. Varias miradas se desviaron hacia él. Una pareja dejó de hablar. Una mujer dejó de escribir. El ambiente se tensó, como si el lujo ya no fuera suficiente para cubrir la incomodidad. En medio del silencio, una figura pequeña y casi invisible observaba desde un rincón. Una joven empleada de limpieza, vestida con un uniforme gris pálido y un pañuelo azul en la cabeza. Empujaba un carrito de limpieza, sin hacer ruido, como siempre. Pero esta vez, no pasó desapercibida. Ella se acercó lentamente, y entonces, con voz suave pero clara, habló. «Buenos días, señor. ¿Está usted buscando a alguien?», dijo en árabe. El impacto fue inmediato. El hombre giró sobre sus talones, sorprendido. Sus ojos se abrieron. Nadie más entendió lo que ella dijo, pero fue evidente que él sí. Él respondió de inmediato, también en árabe, esta vez más despacio, con emoción contenida. Le explicó que había llegado desde lejos buscando a una persona muy concreta, que llevaba años con esa búsqueda, que ese hotel tenía algo que ver con su pasado, con un nombre que había oído repetirse en un susurro, Amira. La joven titubeó. «¿Cómo dijo que se llama esa persona?», preguntó ella en voz baja, también en árabe. Él respondió con firmeza, «Amira». Ella dio un paso atrás. Sus manos temblaban. En sus ojos apareció una mezcla de sorpresa y miedo. Pero disimuló. Bajó la mirada y, casi sin pensarlo, extendió una bandeja plateada con una taza de té caliente. «Aquí tiene, señor. Tómese un momento. Ha viajado mucho», dijo, nuevamente en árabe. El hombre tomó la taza con ambas manos. Cerró los ojos al primer sorbo, y cuando los abrió, su mirada ya no era la misma. Estaba más suave, más humana. «Gracias, Amira», dijo él, aún en árabe. La joven se congeló. Nadie le había dicho su nombre. Nadie se lo preguntó. Ni siquiera el hombre lo había oído de sus labios. En ese momento, el mundo de Amira dejó de ser invisible. El pasado, enterrado durante años, acababa de despertar en plena recepción, y nada volvería a ser como antes. El gerente del hotel apareció casi de inmediato.
Había visto el alboroto desde las cámaras de seguridad e intuía que algo no estaba bien. Pero al llegar, se encontró con una imagen insólita. El millonario extranjero, que hasta segundos atrás parecía fuera de sí, bebía té con serenidad, mientras la empleada más invisible del lugar permanecía de pie frente a él, como si fuesen viejos conocidos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el gerente, con autoridad mal disimulada. Nadie respondió al instante. El hombre árabe no apartó la mirada de Amira. Y Amira no sabía cómo explicar lo inexplicable. No podía decir que lo conocía, porque no lo conocía, o al menos, eso creía. Solo estaba ayudando al señor, dijo finalmente ella, en voz baja. «¿Tú hablas árabe?», preguntó el gerente, con una ceja levantada. Amira asintió. «¿Desde cuándo?». «Desde siempre». La respuesta dejó al gerente en silencio por unos segundos. Luego, carraspeó y miró al extranjero con una sonrisa fingida. «Bienvenido al Hotel Alhambra Palace, señor. Podemos asignarle una suite inmediatamente». El hombre no respondió. Seguía mirando a Amira con intensidad, como si su presencia confirmara algo que él llevaba años buscando. Luego, con voz grave y en árabe, dijo: «No he venido a hospedarme. He venido por ella». Amira entendió cada palabra. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y por primera vez en mucho tiempo, tuvo miedo de su propio pasado. Horas más tarde, en los pasillos del tercer piso, las camareras hablaban entre susurros. «Dicen que el árabe ese es un príncipe», comentó una. «Dicen que está buscando a su hija perdida. Dicen que tiene millones y millones, y que no confía en nadie». Los rumores volaban más rápido que los ascensores. Nadie entendía por qué había hablado con Amira. Nadie sabía que ella hablaba árabe. Nadie sabía nada de ella, en realidad. Amira llevaba casi 2 años trabajando en ese hotel. Siempre callada, siempre puntual, siempre invisible. Nadie preguntaba de dónde venía, ni por qué su mirada parecía cargar con siglos de historias que no quería contar. Esa noche, no durmió. Se quedó sentada en su cuarto, una pequeña habitación en el sótano del hotel que usaban las empleadas que no tenían dónde vivir, con la taza de té todavía caliente entre las manos. Su nombre en los labios de aquel hombre la había desenterrado del anonimato como una explosión silenciosa. Y entonces, los recuerdos comenzaron a volver. Un desierto, una niña escondida, voces gritando, un collar arrancado, una mujer con los ojos llorosos empujándola hacia un camión, y un nombre. Un nombre que alguien le gritó justo antes de que la puerta se cerrara. Amira, a la mañana siguiente, cuando bajó al lobby para comenzar su turno, el gerente la interceptó antes de que llegara a su carrito de limpieza. «El señor árabe ha solicitado hablar contigo. Solo contigo». Ella tragó saliva. ¿Dijo por qué? No, solo dijo que tú tienes las respuestas que él ha estado buscando durante 18 años. Amira sintió que el mundo se detenía. 18 años. Exactamente el tiempo que llevaba huyendo de un pasado que nunca terminó de entender. Y ahora, ese pasado, la había encontrado. El ascensor subía lento, como si también tuviera miedo de llegar. Amira miraba el reflejo de su rostro en la pared metálica. No se reconocía. Esa no era la joven que recogía toallas mojadas y fregaba pasillos sin ser vista. Había algo diferente en sus ojos ahora, como si parte de ella hubiera despertado de un largo letargo. El piso 7. La suite presidencial. La puerta se abrió sin que ella tuviera que tocar. El millonario estaba de pie, de espaldas, mirando por la ventana panorámica que mostraba una ciudad que ni él ni ella sentían como hogar. «Pasa», dijo él en árabe, sin mirarla. «Cierra la puerta». Ella obedeció. Dentro de la suite no había nadie más. Solo el sonido distante del tráfico y una bandeja con fruta intacta sobre la mesa. «¿Por qué llevas mi nombre?», preguntó el hombre, girando lentamente hacia ella. «No lo llevo por usted», respondió Amira con firmeza. «Es el nombre que me dio mi madre antes de que la perdiera». El hombre entrecerró los ojos. Caminó despacio hasta la mesa y sacó de su bolsillo una fotografía arrugada. La extendió. Amira la tomó. Era una mujer joven, con rasgos muy parecidos a los suyos. Cabello oscuro, ojos almendrados, y una sonrisa rota. «Ella es tu madre», dijo él. «Y yo fui quien la perdió primero». Amira levantó la vista, confundida. «¿Quién es usted?». El hombre suspiró. Se sentó en un sillón y habló con la calma de quien ha esperado años para decir esas palabras. «Me llamo Nadim Al-Hariri. Y hace 18 años,
Mi hija fue secuestrada en un campo de refugiados, en la frontera de Siria. Tenía 4 años. Se llamaba Amira. El corazón de la joven retumbó en su pecho como un tambor de guerra. Quiso hablar, pero su voz no salía. La busqué por todo el mundo, continuó él. Contraté detectives, me enfrenté a gobiernos, soborné a quienes debían ser sobornados. Pero nunca la encontré. Solo pistas rotas. Hasta hace un mes, cuando una mujer me escribió una carta desde España. Amira frunció el ceño. ¿Qué mujer? No lo sé. No firmó con su nombre. Solo decía que la niña del desierto ahora limpia habitaciones en Madrid. Amira retrocedió un paso. Su respiración se aceleró. Eso no prueba nada. Lo sé, dijo Nadim, levantándose. Por eso no vine como padre. Vine como hombre desesperado. Vine para verte, para hablarte, para preguntarte si tú recuerdas algo. Amira bajó la mirada. Y entonces, las imágenes volvieron otra vez, con más fuerza. El desierto, la arena entrando en sus zapatos, el olor de pólvora, el grito de su madre. Y una canción que alguien le cantaba cada noche para dormir. ¿Recuerdas esta melodía?, preguntó él, sacando de su bolsillo un pequeño colgante musical. Lo giró. Sonó una melodía suave, triste, hipnótica. Los ojos de Amira se llenaron de lágrimas instantáneamente. Mi madre, susurró ella. Me cantaba eso cada noche. Nadim no necesitó más. Se arrodilló frente a ella, con los ojos empañados. Yo también. Pero antes de que el momento se convirtiera en abrazo, alguien bateó una puerta. Fuerte, urgente. Amira se sobresaltó. Nadim se levantó. Fue a abrir. E o que viu do outro lado mudaria tudo. Na porta estava uma mulher elegante, de terno preto, segurando uma pasta e com expressão tensa. No puedes hacer esto, Nadim, dice ella. Ya es demasiado tarde. Amira dio un paso hacia atrás instintivamente. La mujer que acababa de entrar irradiaba autoridad. Llevaba un traje negro impecable, tacones firmes que resonaban en el suelo de mármol, y una expresión severa, casi clínica. Sujetaba una carpeta con fuerza, como si en su interior llevara algo que pudiera cambiar destinos. Nadim se mantuvo en silencio, aunque su mandíbula tensa delataba incomodidad. Ella tiene derecho a saberlo, dijo él, sin apartar la vista de Amira. La mujer cerró la puerta detrás de sí con un leve empujón. Su mirada se clavó en Amira como un bisturí. ¿Saber qué?, preguntó la joven, aún de pie, con el corazón acelerado. Mi nombre es Laila. Soy abogada de la familia Al-Hariri. Vine a Madrid por instrucción directa del Consejo Familiar. Lo que está ocurriendo aquí es mucho más complejo de lo que imaginas. Amira parpadeó, confundida. ¿Por qué están tan interesados en mí? Laila se acercó con paso lento y colocó la carpeta sobre la mesa de la suite. Porque no eres una simple empleada de hotel. Eres parte de una historia que lleva casi 2 décadas silenciada. 18 años atrás, cuando Amira, la hija de Nadim, fue secuestrada, la familia lo responsabilizó. Perdió poder, posición, y fue exiliado de las decisiones del clan. Pero si su hija regresara, si tú fueras ella, todo podría cambiar. La habitación pareció encogerse. ¿Insinúa que mi existencia amenaza a alguien?, preguntó Amira, intentando mantener la voz firme. No lo insinuó, lo afirmo, respondió Laila con frialdad. Nadim se acercó lentamente a Amira. No vine por intereses. Vine porque reconocí tus ojos. Porque llevas la misma tristeza que mi hija tenía antes de desaparecer. Vine porque he soñado con este momento durante 18 años. Laila abrió la carpeta. Sacó un sobrecerrado y lo dejó frente a Amira. Aquí hay una prueba de ADN. Se tomó de forma indirecta, a través de un cepillo de tu habitación. La coincidencia genética es de 99.8%. Eres Amira Al-Hariri. Y eres legítima heredera de una fortuna, y de una guerra que aún no ha terminado. Amira sintió un vértigo feroz. Se sentó sin darse cuenta. Su mente era un torbellino de voces, imágenes fragmentadas, preguntas sin forma. No sé si quiero ser esa persona, susurró. No tienes que decidirlo ahora, dijo Nadim. Pero si decides quedarte, no estarás sola. De pronto, el teléfono de la suite sonó con insistencia. Nadim contestó. Lo que escuchó del otro lado lo paralizó. ¿Cómo que no está? ¿Qué quieres decir con que desapareció? La voz al otro lado hablaba rápido, agitada. Nadim intercambió miradas con Amira y Laila, su rostro cada vez más pálido.
La mujer que me escribió la carta, la que me dio la pista sobre ti, desapareció. Nadie sabe dónde está. El silencio volvió a caer como una sombra. Amira sintió un escalofrío recorrerle la columna. Una sensación conocida, de peligro, de algo que se arrastra en la oscuridad y que apenas se empieza a revelar. ¿Quién era esa mujer?, preguntó. Nadim colgó el teléfono lentamente, como si aún no creyera lo que acababa de oír. Nunca supe su nombre verdadero. Solo nos comunicamos por cartas. Me hablaba del hotel, de ti. Decía que había algo en tu manera de caminar, en tus gestos, algo que coincidía con la niña que me arrebataron. Laila se adelantó. ¿Y no investigaste quién era? Lo intenté. Era cautelosa. Siempre se ocultaba. Pero sabía cosas que nadie más podía saber. Me hizo venir a Madrid. Me hizo encontrarte. Amira se frotó las sienes. El aire se sentía pesado. Si ella desapareció justo ahora, alguien la hizo callar. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo pensaron al mismo tiempo. Están siendo observados. Más tarde, en el comedor privado del hotel, un detective privado contratado por Nadim les dio un informe preliminar. No hay señales de esa mujer. Nadie con esa descripción ha salido del país. No hay registros en hospitales, ni llamadas. Como si hubiera desaparecido del mapa. Laila revisó los papeles con expresión sombría. La familia de Nadim es poderosa, Amira. No aceptarán tu regreso fácilmente. Si alguien descubrió que la informante te había localizado, debieron actuar antes de que hablaras con ella. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Porque ahora estás a punto de saber la verdad. Esa noche, Amira bajó sola al antiguo sótano donde solía guardar su uniforme, sus libros, su vida sencilla. Entrar ahí era como volver a su refugio, como si pudiera volver atrás, a un tiempo donde nada de esto había comenzado. Pero el pasado no retrocede. Dentro de su antiguo casillero, alguien había dejado un sobre. No tenía remitente. Solo contenía una hoja doblada, escrita a mano con una caligrafía firme. Lo que crees haber olvidado fue lo que más intentaste proteger. Tu madre sigue viva. Amira sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Un ruido seco la hizo girar de inmediato. Una puerta que se cerraba, un paso que se deslizaba, un susurro que no terminaba de sonar. Pero al mirar a su alrededor, no había nadie. Solo el sobre y el eco de algo que recién estaba comenzando. Amira permaneció inmóvil durante minutos. Su respiración era lo único que rompía el silencio denso del sótano. Tenía la nota en las manos, los dedos apretando el papel como si quisiera exprimir la verdad que había en él. Tu madre sigue viva. Esas palabras ardían más que 1000 verdades, porque ella había pasado toda la vida creyendo lo contrario. Desde que tenía memoria, una memoria incompleta, rota, llena de lagunas, su madre era una sombra, un eco, un rostro sin nombre. Nadie le había hablado de ella. Nadie le había contado cómo había desaparecido. Había aprendido a vivir con esa ausencia como se aprende a vivir sin una pierna, cojeando emocionalmente, pero avanzando igual. Pero ahora, de repente, una carta sin firma le gritaba que todo era mentira. Subió las escaleras apresurada. El hotel dormía en su rutina de lujo. Clientes bebiendo vino caro en el bar. Turistas riendo en el vestíbulo. Ascensores brillando como espejos. Nadie notaba a Amira. Nadie jamás la había notado. Hasta ahora, encontró a Nadim en la suite, revisando unos documentos. Laila ya no estaba. Él levantó la mirada al verla entrar. Sus ojos cansados parecían tener 1000 cosas para decirle, pero no alcanzaron. Amira tiró el sobre la mesa. La encontré en el sótano. Alguien entró sin ser visto. Esto estaba en mi casillero. Nadim leyó el contenido. Se le tensó la mandíbula. ¿Quién más sabe que estuviste ahí? Nadie. Pero alguien sabía que iría. Él caminó hacia la ventana. Sus dedos temblaban. De repente, parecía mayor. Más frágil. Tu madre fue la mujer más valiente que conocí, dijo sin girarse. Después de tu secuestro, me dijeron que la habían asesinado intentando recuperarte. No había pruebas, solo rumores. Siempre me negué a creerlo, pero con el tiempo, me rendí. Amira lo miró, dudando. ¿Crees que está viva? Si lo está, alguien lleva años escondiéndola. Y si alguien la esconde, es porque sabe que puede destruirlo todo. Al día siguiente, Amira hizo algo que no había hecho en 2 años. Faltó al trabajo sin avisar. Vestida con ropa casual,
Abandonó el hotel por una puerta lateral y caminó sin rumbo por las calles de Madrid, como si necesitara respirar una ciudad que de pronto se sentía ajena. Tenía la nota en el bolsillo. Cada tanto la sacaba, la leía, la volvía a guardar. Buscaba rostros familiares, calles que le dijeran algo, sonidos que despertaran algo dormido. Pero no había nada, hasta que llegó al Retiro. Se sentó en un banco frente al lago, entre turistas y músicos callejeros. Cerró los ojos. Intentó recordar, no forzar, solo permitir. Y entonces apareció un recuerdo. Ella, pequeña, en un jardín polvoriento, con una mujer arrodillada frente a ella. La mujer tenía el rostro sucio, las manos ásperas, pero los ojos más dulces del mundo. Le entregaba algo, un colgante con forma de luna creciente. Le decía algo al oído, algo que no alcanzaba a entender. Amira abrió los ojos de golpe. Miró alrededor, como si esperara verla. A ella, a esa mujer que tal vez aún estaba viva. Regresó al hotel al anochecer. Nadim la esperaba. ¿Dónde estuviste? Buscando pistas. ¿Encontraste alguna? Amira sacó el colgante, el que llevaba en el cuello desde niña, el mismo que había olvidado que tenía. Este me lo dio ella, dijo, el mismo día que me arrancaron de sus brazos. Nadim lo tomó con cuidado. En la parte trasera, grabado en árabe, había un nombre, Zaira. Los ojos de Nadim se abrieron. Ese era su nombre. Amira asintió. Entonces, si ella está viva, yo la voy a encontrar. Nadim no dijo nada, solo asintió lentamente, y en sus ojos apareció algo que Amira jamás le había visto antes. Miedo. Esa noche, Amira no durmió. Se quedó sentada frente a la ventana de la suite, viendo cómo Madrid parpadeaba bajo las luces de los postes. El colgante con el nombre Zaira descansaba entre sus dedos, como si al apretarlo pudiera invocar respuestas. Pero no llegaban. Solo más preguntas. Solo más vacío. A las 3 de la madrugada, se levantó. Abrió su cuaderno viejo, ese que siempre llevaba consigo, donde antes anotaba tareas, horarios de limpieza y turnos compartidos. Ahora, en la primera página, escribió en letras grandes: ¿Dónde está Zaira? Debajo, hizo una lista con lo poco que sabía. Fue su madre. Le regaló el colgante. Alguien la ocultó. Podría estar viva. Hay quienes no quieren que sea encontrada. Cerró el cuaderno y tomó una decisión. No iba a esperar que la verdad viniera a ella. Iba a salir a buscarla. Por la mañana, sin decirle nada a Nadim ni a Laila, Amira tomó un tren al sur. Había algo en su memoria, un nombre vago, una sensación: Almería. No sabía si era real o un eco distorsionado de la infancia, pero lo sintió. Y eso bastaba. Durante el viaje, buscó en su teléfono registros, archivos, nombres conectados con campos de refugiados de principios de los años 2000. Encontró menciones a un centro cerrado hace más de una década, donde muchas familias fueron alojadas temporalmente. Entre ellas, un nombre resaltaba repetidamente: Zaira Khalil. La garganta se le cerró. Zaira existió, y en algún momento estuvo registrada. Eso ya era más que lo que había tenido en toda su vida. En Almería, todo parecía más lento, más áspero. El viento seco soplaba entre los callejones antiguos, y el sol no perdonaba. Amira se dirigió al edificio donde supuestamente estuvo el centro de asistencia. Ahora era una fábrica abandonada. Paredes agrietadas, portones oxidados, y un letrero descolorido que aún podía leerse: Organización Humanitaria del Mediterráneo. Caminó alrededor. No había nadie, hasta que notó una pequeña tienda en la esquina, aún abierta. Un local polvoriento donde un hombre mayor leía un periódico. «Perdone, ¿usted trabajaba aquí cuando esto era un centro de ayuda?», preguntó. El hombre levantó la vista. Ojos cansados, pero vivos. «¿Y tú quién eres?». Amira dudó. «Busco a alguien. Se llamaba Zaira Khalil. Estuvo aquí hace muchos años». El hombre dejó el periódico lentamente. «¿Tú eres su hija?». Amira tragó en seco. No entendía cómo podía saberlo. ¿La conoció? Él asintió. Se levantó, caminó hasta el mostrador y sacó una caja de cartón vieja, polvorienta. La colocó frente a ella. «No sé por qué la guardé, pero algo me decía que un día volverías». Amira abrió la caja. Dentro había un cuaderno destrozado, una foto en blanco y negro, y una carta doblada en 4 partes. La carta tenía su nombre escrito a mano. «Para Amira, si algún día me buscas».
Su corazón latía con fuerza, como si estuviera rompiendo una puerta sellada por el tiempo. Pero antes de que pudiera leer la carta, un ruido sordo estalló detrás del local. Cristales rotos, gritos lejanos, y una motocicleta huyendo a toda velocidad. El hombre corrió hacia la puerta trasera. Amira no lo siguió. Se quedó paralizada, con la carta temblando entre sus manos. Alguien sabía que ella había llegado hasta allí, y ya era demasiado tarde para volver atrás. El hombre mayor regresó al interior del local con la frente empapada en sudor y el rostro pálido. Han destrozado la parte trasera, rompieron los vidrios, los estantes, y se llevaron algunos papeles. ¿Quiénes?, preguntó Amira, aún sujetando la carta. No lo sé, pero no eran ladrones comunes. No buscaron dinero, iban a por algo específico. El hombre miró la caja con pesar. Menos mal que esa carta no estaba con el resto. Amira se sentó en un banco junto a la ventana. Afuera, el cielo parecía aún más blanco, más inmóvil. Rompió el sello del sobre con cuidado. El papel dentro estaba desgastado, pero las letras seguían siendo firmes. Comenzó a leer. Amira, mi niña hermosa, si estás leyendo esto, es porque lograste sobrevivir. Porque no te perdieron para siempre. Porque en algún rincón del universo, la vida decidió darte otra oportunidad. Me quitaron todo, hija. Te arrancaron de mis brazos en una madrugada silenciosa, cuando las bombas ya habían dejado de caer. Dijeron que era para salvarte, que te llevarían a un lugar seguro. Pero mentían. Nunca supe quién estaba detrás. Solo vi una silueta, un hombre con un anillo de oro negro y una cicatriz en el cuello. Intenté seguirte, suplicar, buscarte. Nadie me escuchó, nadie me creyó. Me hicieron desaparecer. Me encerraron, me silenciaron, pero aún respiro. Si encuentras esta carta, no regreses sola. No confíes en quienes dicen protegerte. La verdad está más sucia de lo que imaginas. Tú eres más importante de lo que ellos quieren aceptar. Te amo con todo lo que me queda. Mamá. Asterisco, asterisco. Amira no pudo contener las lágrimas. El aire dentro del local se volvió espeso. No era solo el dolor de la carta. Era la certeza. Su madre estaba viva. Había sido silenciada, separada, culpada. Y alguien con un anillo de oro negro y una cicatriz, había sido parte del secuestro. Amira guardó la carta dentro del cuaderno, junto al colgante. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban más firmes que nunca. Necesito volver a Madrid, dijo en voz baja. Te llevaré a la estación, respondió el hombre. Pero cuida tu espalda, niña. Si ellos ya saben que sabes, no pararán. El viaje de regreso fue una nube de pensamientos, imágenes, nombres. Un anillo de oro negro. Una cicatriz en el cuello. Ninguno de los rostros que había visto en su vida se ajustaba. Hasta que recordó. Una noche, hace meses, durante una cena organizada por el hotel para un grupo de inversionistas. Laila estaba allí, como siempre, pero no era ella lo que destacaba en la memoria de Amira, sino uno de los invitados. Un hombre de mirada afilada, elegante, silencioso, que apenas habló, que no comió, que solo observó. Llevaba un anillo grueso, de oro, con una piedra negra incrustada, y al girar la cabeza, Amira había notado una marca fina, vertical, justo detrás de la oreja. Ella pensó que era casualidad, una marca de infancia, un detalle sin importancia. Pero ahora todo encajaba. Al llegar al hotel, no fue a su habitación. Subió directo a la sala ejecutiva, una planta exclusiva donde solo se reunían directivos, gerentes y socios externos, aquellos que financiaban el hotel desde las sombras. Forzó la puerta con una tarjeta vieja que aún conservaba de los días en que limpiaba esos pasillos. Entró sin encender la luz. Y ahí estaba, en la mesa de reuniones, bajo una carpeta de informes financieros, descansaba una foto. La foto del evento de meses atrás. La cena de inversionistas. Amira la tomó y confirmó lo que ya sabía. Él estaba allí, el hombre del anillo, el secuestrador. Y ella trabajaba en su mismo hotel. Amira bajó las escaleras como si huyera de un incendio. La fotografía aún temblaba entre sus dedos. En la imagen, ese hombre de traje oscuro, mirada vacía y cicatriz en el cuello, aparecía discretamente en una esquina de la mesa, como un invitado silencioso. Pero no estaba solo. A su lado, sonriendo con naturalidad, sentada demasiado cerca, estaba Laila. Sí,
Laila, la misma mujer que decía protegerla, la misma que aseguraba haber sido enviada por la familia para cuidarla. Amira sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había estado siendo vigilada desde el principio. Cuando llegó a la suite de Nadim, él estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, rodeado de papeles y carpetas abiertas. Al verla entrar, se incorporó con sobresalto. ¿Dónde estabas? Me tenías preocupado. Desapareciste todo el día. Amira no respondió. Caminó directo hacia la mesa y arrojó la fotografía delante de él. ¿Quién es este hombre? Nadim frunció el ceño. Observó detenidamente la imagen. Su rostro palideció al instante. Se llama Tarek Mounir. Es uno de los inversores que financió mi regreso a Europa. Pensé que quería ayudarme a recuperar mi lugar en la familia. ¿Por qué me lo preguntas? Amira sacó de su bolso la carta de Zaira, la misma que había encontrado en Almería. La colocó sobre la mesa, junto a la foto. Mi madre lo describió con exactitud. El anillo de oro negro, la cicatriz en el cuello. Él estuvo ahí la noche en que me separaron de ella. Nadim bajó la cabeza. Cerró los ojos como si quisiera despertar de una pesadilla. No lo sabía. Te lo juro, Amira. Jamás me habría aliado con él si hubiera sabido que... ¿Y Laila? Interrumpió Amira. Ella está en esa misma foto, sentada a su lado, cómoda, relajada. ¿También confiarías en ella? Nadim quedó en silencio. Un silencio denso, incómodo, lleno de respuestas que no se atrevía a decir en voz alta. Laila ha estado conmigo desde el exilio. Me ayudó a moverme, a reconstruirme. Ha sido mi apoyo legal y también personal. Pero ahora no sé qué pensar. Esa noche, Amira se encerró en su habitación. No contestó las llamadas de Nadim. Ignoró los mensajes de Laila. Necesitaba espacio, claridad. Tenía que ordenar todo lo que sabía. Sobre la cama, extendió todo. La carta, el colgante, la fotografía, los documentos de herencia, la nota anónima. Todo formaba parte de la misma historia. Pero aún había piezas que no encajaban. ¿Por qué secuestrarla para después dejarla vivir? ¿Por qué esconder a Zaira durante tanto tiempo? ¿Por qué, de repente, alguien facilitaba ese reencuentro, justo cuando era más peligroso? Y entonces, una idea cruzó su mente como un relámpago. ¿Y si Laila no fue enviada por la familia de Nadim? ¿Y si siempre trabajó para Tarek? A las 3:47 de la madrugada, 3 golpes sonaron en la puerta. Secos, precisos, sin urgencia, pero firmes. Amira se levantó con cautela. Se acercó. ¿Quién es? Soy yo, respondió la voz de Laila, del otro lado. Sé que tienes preguntas, y creo que ha llegado el momento de que conozcas toda la verdad. Amira respiró hondo. Dudó, giró la manija, abrió la puerta lentamente. Y allí estaba Laila, con el mismo anillo de oro negro en el dedo anular de la mano derecha. Amira se quedó paralizada en la puerta. El anillo brillaba bajo la luz del pasillo, dorado, pesado, con una piedra negra incrustada en el centro. El mismo que describía su madre en la carta, el mismo que llevaba Tarek en la fotografía. Y ahora, también, en la mano de Laila. ¿Puedo pasar?, preguntó Laila, con una serenidad inquietante. Amira se apartó lentamente. No confiaba en ella, pero necesitaba respuestas. Laila entró sin apuro. Caminó hasta el centro de la habitación y se detuvo frente a la ventana. No se giró, solo habló, como si llevara años ensayando ese momento. No esperabas verlo en mi mano, ¿verdad? No, respondió Amira. Tampoco esperaba que estuviera sentada junto al hombre que ordenó mi secuestro. Laila giró levemente el rostro. ¿Y si te dijera que nada es lo que parece? Eso siempre lo dicen los culpables. Laila sonrió, pero era una sonrisa triste, como de alguien que ya no intenta fingir. Yo no vine a dañarte, Amira. Vine a prepararte. ¿Prepararme para qué? Para sobrevivir. Silencio. Tú crees que todo se reduce a una venganza del pasado, a una niña robada, a una madre escondida. Pero no es así. Tú no eres solo la hija de Zaira. No eres solo la heredera de Nadim. Eres la amenaza directa a los planes de la familia Al-Hariri. Amira frunció el ceño. ¿Qué planes? Expansión, poder, control. Desde que desapareciste, el consejo familiar reorganizó todo a su conveniencia. Con tu regreso, el equilibrio se rompe. No solo por la herencia, sino porque tú podrías abrir la boca. Podrías contar lo que te hicieron. Y eso no pueden permitirlo. Amira se sintió mareada. Entonces,
¿Tú formas parte de eso? Laila se acercó lentamente. Se quitó el anillo con calma y lo colocó sobre la mesa. Yo formé parte, durante años. Pero luego, te conocí. ¿Y eso cambió algo? Laila bajó la mirada. Cambió todo. Amira no sabía si creerle. ¿Dónde está mi madre? Laila levantó la cabeza. Su expresión cambió. Viva. Eso es todo lo que puedo decirte. Y no porque no quiera, sino porque no sé dónde está. La escondieron muy bien. Incluso para mí. ¿La escondieron o la encerraron? Ambas cosas. Amira sintió un nudo en el estómago. El pasado que tanto había evitado se estaba desdoblando diante de sus ojos, mostrando partes que ella jamás imaginó. ¿Y Tarek? Tarek es el arquitecto del silencio, el que dio las órdenes, el que sigue moviendo los hilos. Y si te vio, si sabe que estás tan cerca de la verdad, irá por ti. Amira dio un paso atrás. Entonces, ¿qué hago? Laila se acercó más. Su tono cambió. Más urgente, más humano. Tienes dos opciones: huir, desaparecer, volver a ser invisible o enfrentarlos. Pero si eliges pelear, no puedes hacerlo sola. ¿Y tú estarás de mi lado? Laila no respondió con palabras. Solo empujó hacia ella una pequeña llave de seguridad. En el subsuelo del hotel, detrás de la sala de mantenimiento, hay una puerta que siempre permanece cerrada. Esta llave la abre. Allí, hay algo que necesitas ver. ¿Qué cosa? La verdad que nadie te quiso mostrar. Amira la tomó sin decir nada. Laila caminó hacia la salida. Antes de abrir la puerta, se giró una última vez. Por cierto, si decides abrir esa puerta, hazlo de noche. Y no le digas a nadie. La puerta se cerró, y Amira supo que estaba sola. Otra vez. O peor aún, estaba con alguien que decía estar de su lado. A una hora en que el hotel dormía, Amira caminaba en silencio por los pasillos del sótano, donde las luces parpadeaban como si también quisieran apagarse. Llevaba la llave en la mano. Cada paso que daba resonaba contra el suelo de cemento, amplificando su respiración agitada. No había cámaras allí. Era la única zona del hotel sin vigilancia. Oficialmente, era una sala de mantenimiento sin uso. Pero Laila había sido clara. Allí hay algo que necesitas ver. Amira llegó a una puerta metálica, oculta tras una estantería oxidada y un cartel que decía prohibido el paso. Se detuvo, dudó, miró a su alrededor. No había nadie. Introdujo la llave. Un clic seco rompió el silencio. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido grave que heló la sangre. Dentro, solo oscuridad. Amira sacó una linterna pequeña del bolsillo y avanzó. El aire era más denso, con olor a polvo antiguo y metal oxidado. Bajó una escalera estrecha y se encontró en un pasillo estrecho y húmedo. Las paredes estaban cubiertas de archivos, estantes y cajas selladas con cintas rojas. Parecía un archivo muerto, un lugar donde se escondían las cosas que nadie debía encontrar. Amira caminó hasta una mesa vieja, donde descansaban 3 carpetas gruesas con etiquetas escritas a mano. Una decía, Zaira Khalil, expediente clínico. La otra, Proyecto Espejo, unidad 17. Y la última, Caso Al-Hariri, protocolo de silencio. Amira abrió la primera. Dentro, había fotografías de su madre, visiblemente deteriorada, con ropa de hospital, esposas en las muñecas y ojos apagados. Informes médicos firmados por doctores que no existían en ningún registro oficial. Fechas, tratamientos, inyecciones, aislamiento, diagnóstico, delirio afectivo persistente. Una mentira disfrazada de medicina. Su madre no estaba enferma. La habían hecho parecerlo. Amira apretó los dientes, intentando contener la ira. Abrió la segunda carpeta, y lo que leyó la dejó sin aliento. Proyecto Espejo detallaba una operación secreta financiada por miembros de la familia Al-Hariri y ejecutada en diversos países. Se trataba de una red de manipulación de identidad y desarticulación de herederos no deseados. Niños nacidos fuera de matrimonios arreglados. Hijos e hijas considerados riesgos políticos. Se los separaba, se los ocultaba, se los reprogramaba. Algunos, incluso, desaparecían para siempre. Amira entendió, por fin, que ella no había sido la única. Abrió la tercera carpeta. Allí estaba su nombre. Fotografías de su infancia. Reportes de seguimiento. Análisis psicológicos. Informes de sus movimientos en el hotel. Correos impresos entre Laila y un tal Sa, con frases como, la muchacha aún no recuerda del todo.
Zaira sigue viva, pero demasiado inestable para ser creída. Amira no debe acceder al archivo antes de que Tarek regrese. Aceleraremos el cierre del asunto si muestra señales de resistencia. De pronto, el frío del sótano no era por la temperatura, era por la certeza. Todo había sido planeado. Su secuestro, el silencio, su reencuentro con Nadim, la llegada de Layla, la carta, todo. Y si eso era cierto, ¿también habían planeado lo que ocurriría a continuación? Un ruido seco sonó detrás de ella. Amira giró la linterna rápidamente. La puerta por donde había entrado estaba cerrada. Corrió, la empujó, giró la manija. Nada, bloqueada. Y desde el otro lado, una voz conocida se escuchó, distorsionada por el metal. No debiste entrar aquí, Amira. Era la voz de Tarek. Amira retrocedió 2 pasos. La voz de Tarek, grave y calmada, se filtraba a través del metal como un veneno. Estaba sola, bajo tierra, encerrada. Tú no deberías saber nada de esto, continuó él, del otro lado. Era más fácil cuando solo eras una limpiadora muda. Una sombra. Amira apretó los puños. No soy una sombra. Soy la hija de Zaira. Hice lo que hiciste. Un breve silencio. Luego, Tarek soltó una risa breve, seca. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Contarlo? ¿A quién? A Nadim, el hombre que se rindió cuando más te necesitaba. A Layla, que sirve al mejor postor. A la policía, que trabaja para nosotros desde hace años. Amira escaneó el cuarto con la linterna. Había una puerta a fondo, más pequeña. Tal vez una salida de emergencia. Corrió hacia ella, probó la manija. Bloqueada también. ¿Dónde está mi madre? Gritó. Tarek no respondió de inmediato. Está viva, y la tienes que agradecer a mí. Fui yo quien ordenó que no la mataran. ¿Sabes por qué? Dímelo. Porque ella sabía algo que nadie más sabía. Algo que protegía a la familia. Algo que destruye todo si sale a la luz. Amira volvió al escritorio, buscando entre los papeles. Encontró una cinta de video pequeña, con una etiqueta apenas visible. Confesión Zaira, 2007. La sostuvo frente a sí. ¿Es esto lo que te da miedo? El silencio fue la respuesta. Lo tengo, Tarek. Lo que intentaste ocultar todos estos años. Y voy a mostrarlo. No vas a salir de ahí, dijo él, con voz baja. Eso es lo que no has entendido. Se oyó un clic en el mecanismo de la puerta. Luego, un silbido. Gas. Un humo invisible comenzó a invadir el sótano desde las rejillas del techo. Amira lo sintió. Una picazón leve en la garganta. El aire volviéndose pesado. Corrió hacia la estantería. Empujó una caja de metal contra la puerta. Luego otra. Formó una barrera. Tosía. Lloraba. El gas le ardía en los ojos. No podía rendirse. No ahora. Se dirigió al estante más bajo y vio una rejilla de ventilación abierta. Metió la mano. Detrás, cables. Conductos. Forzó su cuerpo dentro. Reptó. El gas ya había llenado el cuarto. Sus ojos se nublaban. Pero seguía. Seguía. Como su madre, años atrás. Como una sombra que se niega a apagarse. Minutos después, una tapa se abrió en el suelo del estacionamiento del hotel. Una mano salió. Luego otra. Amira emergió del subsuelo como si naciera otra vez. Sucia. Sangrando de los codos. Respirando con dificultad. Pero viva. Y en su puño cerrado, la cinta de video. Más tarde esa noche, Nadim irrumpió en la sala ejecutiva. Lo llamaron de seguridad. Amira había aparecido en las cámaras, cayendo en el suelo, con el rostro cubierto de hollín y las pupilas dilatadas. Él corrió hacia ella. La sostuvo en brazos. ¿Qué pasó? Amira lo miró con lágrimas. Abrió la mano. Le mostró la cinta. Esto es todo lo que necesitas ver. Layla llegó segundos después. Al verla, Amira no se apartó. Solo dijo, si me mentiste una vez más, no te protegeré cuando esto se sepa. Layla tragó saliva. Nunca quise que llegara tan lejos. Ya llegó. Y ahora, se acabó el silencio. A veces, Dios usa a las personas más invisibles para revelar las verdades más poderosas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Aquí contamos relatos reales que te emocionan, te inspiran y te recuerdan que nada está oculto para siempre. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? Me encantaría saber desde dónde nos acompañas. Nos vemos en la próxima historia. Y que Dios te bendiga, estés donde estés.